Buenas noches. La noticia del día es el desastre ambiental ocasionado por las FARC. La mancha de petróleo ocasionada por la voladura del oleoducto trasandino ya llegó a la desembocadura al Océano Pacífico en las costas de Tumaco. Además de que 100.000 personas se encuentran sin servicio de acueducto, se teme por la posible aparición de enfermedades debido a condiciones insalubres derivadas del derrame que ocupa un área de 15 kilómetros de extensión. Ya son 38 los ataques de la guerrilla a los oleoductos en lo corrido del año. El presidente de Ecopetrol denuncia que además la misma guerrilla dificulta las operaciones para la reparación de los tubos. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Desastre ambiental. Mancha de petróleo provocada por atentados llega al Pacífico colombiano. Ecopetrol denuncia que grupos armados impidieron trabajos para controlar mancha de petróleo. 3 nuevos atentados terroristas contra la infraestructura energética. Guerrilla sigue cometiendo atrocidades, dice Departamento de Estado. Presidente Santos dice que las FARC no tienen que buscar asilo si se firma la paz. Cogí agua en una soja, mantenían agua y tomaba yo con el niño. Sobreviviente de accidente aéreo en Chocó narra su odisea en las selvas. Para dormir, para bañarse, para hacer las necesidades, para fumarse un bareto si se quiere. Esta declaración del alcalde Petro causa polémica en Bogotá. Se salva reforma a la salud del presidente Barack Obama. En disturbios termina protesta de taxistas franceses contra Uber. Tenemos argumentos también para pelear de igual a igual, la disputa del balón. Técnico de la Selección Colombia mantiene hermetismo sobre nómina que utilizará contra Argentina. Perú y Bolivia buscan el segundo semifinalista de la Copa América. La cadena Univisión sigue la iniciativa del cantante colombiano J Balvin, quien canceló su participación en el concurso de Miss Estados Unidos como respuesta a las polémicas declaraciones de Donald Trump. Esta y más noticias del entretenimiento al final de la emisión. A pesar de las medidas de emergencia para frenar el avance de la mancha de crudo, las condiciones climáticas y el movimiento del caudal del río Mira han llevado a que ésta se mueva tan rápidamente que ya está en la desembocadura del río al Océano Pacífico. A pesar del despliegue humano y técnico para controlar la mancha de crudo que avanza por el río Mira en el departamento de Nariño, esta mañana se detectó presencia de crudo en los brazos del río que desembocan en el Océano Pacífico. Para enfrentar esta situación, Ecopetrol tiene dispuestos 1.000 metros de barreras oceánicas que subirán a 3.000 en los próximos días, así como 4 remolcadoras que estarán trabajando al finalizar el día en las desembocaduras del río. En total, la empresa dispone desde ayer de 5.000 metros de barreras para controlar el derrame de crudo en el río y en el mar, que serán incrementados a 7.000 en las próximas horas. Además de los recursos humanos, equipos y materiales especializados para controlar derrames en ambientes marítimos dispuestos por Ecopetrol, algunos traídos desde Cartagena, Yopal y Bogotá. El plan cuenta con otros elementos especializados suministrados por filiales de Ecopetrol de una compañía internacional especializada en este tipo de emergencias y del Ecuador. En la actualidad se encuentran instalados 15 puntos de control que han permitido contener 3.000 barriles de crudo, de los cuales 2.800 ya han sido recogidos para su disposición final. Precisamente el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, denunció que personas armadas impidieron el ingreso de los técnicos de la compañía para intervenir el río Mira y evitar que el crudo del oleoducto trasandino llegara a las costas del Pacífico. El presidente de Ecopetrol dijo que gracias a la intervención de la fuerza pública, finalmente los operarios de la compañía lograron entrar para intervenir un brazo del río Mira. Anoche teníamos un problema para intervenir una parte del río Mira donde teníamos protecciones y barreras y duramos una buena parte de la noche sin entrar. A las 5 de la mañana pudieron entrar los técnicos de Ecopetrol a recoger petróleo en esa barrera. También rechazó este ataque de las FARC contra el oleoducto trasandino. Me gustaría que las personas que pusieron estas bombas tomaran el agua que están contaminando, tomaran el agua de la Bocatoma de Tumaco, que en este momento está cerrada. Más de 100.000 personas no pueden tomar agua porque 2 personas hacen un acto irracional afectando a las personas más pobres y más vulnerables y más sufridas de Colombia. Esa es una revolución en contra de los más pobres y es una revolución en contra de los departamentos más vulnerables de Colombia. Asegura que si pasan los días y con afectación de no resolverse el problema del oleoducto Caño Limón-Coveñas, tendrían que suspender la extracción de crudo y el costo sí sería mayor.
Vamos a ampliar los detalles de la afectación de estos ataques a la infraestructura petrolera con el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo. Ministro, buenas noches ante todo. Y es tan grande la afectación, 100.000 personas sin agua, 10 años para la recuperación ambiental, que es muy difícil saber por dónde empezar. Pero háblenos de las medidas de contingencia para las personas que están en riesgo, por ejemplo, de enfermarse por cuenta de la insalubridad de la zona. Claudia, buenas noches para usted. A ver, yo quiero una vez más iniciar rechazando de manera categórica estas acciones terroristas. Hoy tenemos una población de 160.000 habitantes entre lo rural y lo urbano sin agua, una población rural sin poder desarrollar sus actividades productivas y unas personas, más de 5.000 pescadores, en riesgo de no poder desarrollar sus actividades diarias. Desde el día de ayer, como lo venimos mencionando, por instrucción directa del presidente de la República, hemos tomado una serie de medidas. Las primeras, la más importante, de contención del crudo, no obstante lo anterior y de una muy desafortunada situación, uno de los brazos del río Mira, es muy complejo poderlo visualizar fácilmente. El crudo logró meterse a un pedazo de la bahía. Hoy tenemos 7 kilómetros aproximadamente afectados y pequeñas manchas, 1,5 kilómetros hacia adentro del mar, pero tenemos la convicción que con las medidas que hemos tomado en coordinación con Ecopetrol vamos a lograr recoger esta parte del crudo. A hoy hemos recogido 2.200 barriles de los 10.000 que se derramaron. Desde el punto de vista... Perdóneme que lo interrumpa, es que esta información ya la habíamos visto en una nota anterior, pero lo que quisiera saber es, con un atentado tras otro todos los días, hoy hablamos de 3 nuevos atentados, ¿hasta dónde llega la capacidad del ministerio para contener esta oleada de ataques terroristas a los oleoductos? Pues Claudia, una vez más, aquí lo que hay es voluntad y capacidad gerencial, y iremos a Tumaco las veces que tengamos que ir y vamos a estar acompañando a la población civil las veces que la tengamos que acompañar, porque primero es la instrucción del presidente y segundo es la responsabilidad nuestra. Yo estoy concentrado en poder mitigar los daños, los ambientales y los sociales. Estamos concentrados en poderle llevar el agua a la población de Tumaco. Estamos concentrados en poder llevar mañana las acciones concretas que ha pedido el presidente por parte del ministro de Agricultura, el ministro de Vivienda, el ministro de Ambiente, y esta es la responsabilidad de nosotras. Pero una cosa más, Claudia. Una vez más, esta es una razón adicional por la que tarde que temprano este país tiene que llegar a un acuerdo de paz, porque esto que estamos viviendo es lo que hemos vivido en los últimos 50 años y este claramente no es el camino. Le entiendo muy bien lo que dice, ministro, pero para mucha gente desafortunadamente suena contradictorio hacer llamados a la paz cuando con esto las FARC no demuestran su voluntad de ganarse la confianza de la gente y la credibilidad en el proceso de paz. Le agradezco mucho sus declaraciones esta noche, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, la situación, como veíamos, se complica por el reporte de otros 3 atentados a la infraestructura energética del país, 2 a un oleoducto en el Putumayo y otro al oleoducto Trasandino. A través del documento, la compañía petrolera reportó 3 nuevos atentados a los oleoductos ubicados en el sur del país en la madrugada de este jueves. El primero de ellos se registró en el Trasandino, el cual se encuentra fuera de operación por atentados anteriores. Los otros 2 se presentaron en el oleoducto Manzoya-Orito en el departamento del Putumayo. La compañía reforzó el plan de contingencia en las zonas, pero reitera su llamado a los responsables que cesen los ataques a la infraestructura petrolera. Bueno, y por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, reveló alarmantes cifras sobre los ataques terroristas a la infraestructura energética del país. Reportó 38 acciones en lo que va corrido del año. De acuerdo con cifras de la agremiación, a la fecha se han registrado 38 ataques en la infraestructura petrolera. Pese a que la cifra es menor a los 65 atentados del año pasado, los daños de las últimas semanas, en especial en materia ambiental, son profundos. La guerrilla es la principal depredadora ambiental en Colombia, sobre eso no podemos tener duda alguna. En relación con los atentados, lo que apreciamos es que en lo corrido del año van 38. El dirigente hizo fuertes cuestionamientos a la guerrilla por el daño irreparable. Todos los colombianos están pensando, y es que no tiene ninguna lógica que la guerrilla proceda de esa manera, porque con los atentados lo que está haciendo es lastimando el medio ambiente y los más afectados también son las poblaciones
Tras los ataques se evalúa si hay un impacto sobre la producción de crudo. Las empresas puedan hacer lo que saben hacer y es darle a este país no solo autosuficiencia energética, sino continuar aportándole a las finanzas públicas, al desarrollo regional. Esta semana se dio una reunión con el presidente Santos donde la industria petrolera mostró su preocupación. Bueno, y de otra parte, el Departamento de Estado estadounidense indica en su más reciente informe que a pesar del proceso de paz que se adelanta en La Habana con las FARC, durante todo el 2014 los grupos armados de Colombia continuaron cometiendo delitos como homicidio, secuestro y reclutamiento forzado. Este es el capítulo sobre Colombia del informe de derechos humanos publicado hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En él se expone que en 2014 las FARC y el ELN secuestraron a 36 personas y exigieron pagos por su liberación, entre otros delitos. Las FARC y el ELN causaron la muerte de 27 personas y dejaron 161 heridos entre enero y agosto de 2014, entre los que están al menos 30 niños o adolescentes. Asimismo señala que grupos terroristas cometieron numerosos abusos, incluyendo asesinato de miembros de la fuerza pública y uso de minas antipersona. No obstante, el gobierno reconoció que los datos del informe son un avance para Colombia. Hay más reconocimientos de la política del gobierno colombiano en materia de derechos humanos. Señala que hay una mejora sustantiva en materia de derechos humanos. El documento que será enviado al Congreso estadounidense determina si a Colombia se le certifica que cumplió con sus compromisos en materia de derechos humanos y con ello se descongela el 20% de la ayuda destinada por el país norteamericano para el año fiscal 2015. Las autoridades encontraron explosivos en un bus de transporte público en Palmira, en el Valle del Cauca. El bus de la empresa Bolivariano cubría la ruta Ipiales-Bogotá. En una improvisada caleta al interior de la bodega eran transportadas 142 barras de pentolita y 4 rollos de cordón detonante color azul. El conductor del bus, identificado como William Andrés Hueput, y su acompañante fueron detenidos para que respondan por los delitos de tráfico y fabricación de armas, munición y explosivos. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la guerrilla de las FARC no tiene por qué estar pensando en pedir asilo político en otros países, al asegurar que en Colombia es un Estado de derecho donde se respetan las libertades. El jefe de Estado hizo el pronunciamiento durante una conferencia con el primer ministro francés Manuel Valls, quien se encuentra de visita en nuestro país. Al término de su encuentro con el primer ministro de Francia, el presidente Santos aseguró que espera que con el proceso de paz la guerrilla se incorpore a este Estado de Derecho y ofrecerle todas las garantías para que se sientan que aquí puede hacer política sin armas con la misma libertad que cualquier otro ciudadano. Colombia es un Estado de Derecho, respeta las libertades, respeta como pocos países la independencia de los poderes y aquí no se persigue a nadie, en el sentido de que no tiene por qué buscar asilo en ninguna parte, porque aquí tienen las garantías necesarias para que opere la justicia. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, también coincide con el presidente Santos. Quand on vit dans un état de droit, on n'a pas besoin de demander l'asile dans un autre pays d'état de droit. Ça vaut pour tous les sujets, y compris ceux qui ont pu être évoqués ou d'autres questionnements. El mandatario también dijo que hablaron de justicia transicional, donde le ha pedido a Francia apoyo para encontrar máximo de justicia, pero al mismo tiempo que permita la paz. Por último, el mandatario colombiano señaló que entre hoy y mañana espera un acuerdo en La Habana respecto al tema de reparación a víctimas. La mujer que logró sobrevivir junto a su hijo por 4 días en las selvas del Chocó tras el accidente de una avioneta narró su odisea en esas selvas y los dramáticos momentos que tuvo que enfrentar junto al niño. Hay historias que merecen ser contadas más que otras y la de Marianela Murillo es una de ellas. Esta joven de 18 años y con un bebé de brazos logró sobrevivir en la espesa selva chocuana por más de 96 horas luego de que el avión en el que viajaba se accidentara. El piloto murió de manera instantánea, pero ella y su pequeño decidieron aferrarse a la vida. Su drama comenzó el pasado sábado cuando viajaba de Nuquí hacia Quibdó. El aeroplano, por razones que aún se investigan, se estrelló. Ella, como pudo, salió de la aeronave junto a su bebé y comenzó a buscar ayuda. Pero esta no apareció. No, ya no había nadie. Yo estaba solo. No
por ahí no había nada. En vista de que no había quien le brindara ayuda, comenzó una caminata para buscar alimento para ella y su bebé, a pesar de los riesgos que sabía estaba corriendo. Me fui. Sí. De noche, como las 6, y nos montamos a una peña. Y nos fuimos trepando por unos palos. Y yo me lancé de una peña al río y estaba muy hondo. Y el niño me estaba ahogando. Y luego llego acá a sacarle el agua. Y lo vimos, se queda ahogando. Los ríos y el agua de coco que encontraba en el camino lograron calmar su sed. A su pequeño, por quien luchaba a cada minuto, lo amamantaba con el amor que solo una madre puede dar a su hijo. Mientras esto ocurría, un grupo de socorristas la buscaba por tierra y aire. Con perifoneos le hacían llamados para que ella se hiciera visible de alguna manera. Hubo intentos fallidos. Yo tanto gritar, no me escuchaban. Y tuve que bajar al río a tomar agua. Y me fui siguiendo el río. Y llegué a un punto donde estaba muy alto y no podía pasar. Pero en la historia de Marianela faltaban capítulos por escribir. Después de luchar contra las adversidades de la selva, la mujer fue hallada junto a su pequeño. Todo parece un milagro. Solo presenta unas quemaduras en su piel y ambos deshidratación. Me fui con él. Y después había un cierro alto, una palizada. Y yo me trepé por ahí, iba cogiendo el niño de un bracito y lo iba trepando yo también. Y había un palo grande y me senté ahí y me quedé dormida con el niño ahí. Y yo tanto gritaba porque llegaron unos señores a rescatarme. Marianela y su pequeño fueron trasladados hoy a Medellín vía aérea para su recuperación, pero esta vez llegaron sin contratiempos a su destino. Sin saberlo, Marianela y su hijo volvieron a nacer. El alcalde Gustavo Petro se refirió al Centro de Cuidado Bacatá para la atención de los habitantes de la calle como un lugar para pintar un cuadro, organizarse para el trabajo y para fumarse un bareto si se quiere. La declaración generó el rechazo de varios sectores políticos, quienes afirman que el alcalde estaría incitando el consumo de drogas en sitios que pertenecen al distrito. La presentación del centro de atención más grande de la ciudad para habitantes de calle fue escenario de una polémica declaración del alcalde Gustavo Petro. Centro de servicios para dormir, para bañarse, para hacer las necesidades, para organizarse para el trabajo, para fumarse un bareto si se quiere. Sectores políticos criticaron que el alcalde haya usado esa expresión, pues consideran irresponsable que ante personas que sufren de diferentes adicciones se insinúe el consumo de estupefacientes. Cuando un alcalde dice para que vengan acá, ¿cierto?, a fumar bareto, pues claramente le está diciendo el distrito está haciendo lugares para que ustedes consuman drogas, porque ojo, es que eso no es para un tratamiento de rehabilitación. Para otros concejales, la política promovida por la alcaldía, que busca alternativas de tratamiento terapéutico con marihuana para adictos al bazuco, no puede confundirse con un lugar de consumo libre de drogas. Pues a mí me parece que es un acto de irresponsabilidad, porque el alcalde no está inaugurando una nueva olla, está inaugurando un sitio de atención de carácter público. La alcaldía dijo que el centro Bacatá, que reemplaza a los CAMAD y costó 5.000 millones de pesos, se puede convertir en el epicentro de un plan piloto de consumo controlado, pero todo depende de un decreto que expida el gobierno nacional. La Superintendencia de Sociedades reveló hoy un informe sobre el estado financiero de los equipos de fútbol. Por primera vez en 4 años, los 36 clubes reportan utilidades. Al 31 de diciembre de 2014, los clubes deportivos registraron una utilidad de 2.892 millones de pesos frente a una pérdida de 38.387 millones de pesos. En 2013 pasó de tener pérdidas durante 4 años a tener ganancias. El informe muestra que Once Caldas, Atlético Nacional, Club Deportivo Popular Junior y el Independiente Santa Fe fueron los que mayores utilidades registraron al cierre del año. El superintendente dijo que para los equipos en proceso de insolvencia, América de Cali, Cor Pereira, Cúcuta Deportivo, Once Caldas y Real Cartagena, hay un plan de salvamento. De los 31 equipos vigilados por las supersociedades, 21 se convirtieron en sociedades anónimas.
Ya vimos los equipos que están en la A financieramente hablando, pero todavía hay 5 en la B, de nuevo hablando en términos financieros. Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿Cuáles son esos 5 equipos? Bueno, tenemos al Cúcuta Deportivo, tenemos también al América de Cali, al Real Cartagena, tenemos también al Pereira y tenemos al Once Caldas, que son los 5 equipos que están en procesos de reorganización empresarial. Uno de ellos ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir reorganización? Porque muchas personas dicen, bueno, estos equipos, ¿cuánto tiempo llevan así y por qué siguen jugando, comprando, vendiendo jugadores y demás? Pues precisamente porque la reorganización es un procedimiento de insolvencia que sirve para recuperar a las compañías y en este caso a los equipos de fútbol. De lo que se trata es de revitalizarlos financieramente y de lograr que puedan salir adelante y continuar realizando su objeto social. Ahora, hábleme de 2 casos específicos que preocupan mucho a la hinchada. El caso del América, salió de lista Clinton y eso, pues digamos que aumentó las expectativas de mejoría del equipo y no ha ido a la velocidad que algunos hubieran pensado. El América de Cali tiene que realizar una capitalización, lo que algunos conocen como la democratización, que consiste en emitir acciones. La ley establece una obligación de hacerlo en un plazo breve y por eso es por lo que queremos que este mismo año se cumpla ese procedimiento. A través de ese trámite, muchos accionistas, muchos inversionistas, incluidos los hinchas, podrían ingresar y participar en este equipo de fútbol. Y en el caso del Envigado, pues lo que tenemos realmente es una intervención por vía de control en una colaboración directa con la OFAC, que es la Oficina de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, que administra la llamada lista Clinton. Bueno, pero ¿cuáles son las perspectivas entonces para el Envigado, estando en lista Clinton? Bueno, pues las perspectivas son las de que continúe realizando su objeto social, sanee su situación, despoje de cualquier sombra de duda su operación y quede en un estado completamente regular para poder seguir operando. Fue lo que ocurrió con el América de Cali y por eso fue que finalmente salió de la lista Clinton, pudo reorganizarse y ahora está saliendo adelante. Usted mencionó entre los 5 que habló al principio al Pereira, pero yo entiendo que la superintendencia no tiene mucho margen de acción sobre el Pereira. El Pereira no tiene realmente una situación de control por parte de la superintendencia, está llevando un proceso de liquidación judicial en esa ciudad, en Pereira, y depende su situación de lo que decida el juez en Pereira. Bueno, pues ahí está para los hinchas, superintendente de Sociedades, con las explicaciones de la situación financiera de los equipos. Muchas gracias, señor Francisco Reyes. Muchas gracias, Claudia. El precio del dólar perdió 11 pesos en la jornada de hoy. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.556 pesos con 21 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.480 y la venden en 2.510 pesos. Un euro cuesta 2.867 pesos con 7 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 35 centavos. El azúcar se transó en 11,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.695 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,17% a 1.313 puntos. La acción que más subió fue la de Mineros, con una valorización de 3,20% a 1.450 pesos. La acción que más cayó fue la de Enca, con una pérdida del 5% a 11 pesos con 40 centavos. El presidente Barack Obama se anota un triunfo gracias a la Corte Suprema de su país. Ya volvemos con esta y otras noticias internacionales. Y desde Chile, la conferencia de prensa de Peckerman y de Martino. Ya volvemos. A 6 años del fallecimiento de Michael Jackson, un grupo musical le rinde un impactante homenaje al rey del pop. Lo verán después de comerciales. A continuación, las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. Muchos de los usuarios que son consumidores de música en línea dividen su listado de reproducción en servicios como YouTube, SoundCloud, Pandora y Spotify. Otros prefieren las redes sociales. Aunque la música está bien distribuida por cientos de fuentes en Internet, hoy les presento un sitio web que conglomera todos estos streaming y otros más y les ahorra tiempo, pues podrán escuchar todos los géneros que ustedes quieran desde un solo lugar. Ingrese desde su navegador web a cubic.fm.
Para utilizar la plataforma, primero debe registrar un correo electrónico y esperar que ésta le envíe la invitación. El primer pantallazo que le aparecerá es de todas las canciones que usted ha guardado de otros servicios de música en línea. ¿Cómo lo logra? Por ejemplo, en la plataforma SoundCloud se activará un botón que corresponderá al servicio de Kubik. Haciendo clic sobre este, automáticamente se guardará la canción deseada. Asimismo pasa en la red social YouTube, también en Pandora y hasta en Facebook. Volviendo a la plataforma de Kubik, en la opción recientemente guardados, encontrará todo el listado de canciones que usted seleccionó en todos los servicios por streaming. También puede compartir sus gustos musicales en Facebook, Twitter u otros servicios. O pegar las URL de los sitios de música directamente a Kubik. Kubik.fm ya dispone de su propia extensión para el navegador Chrome de Google y los desarrolladores están trabajando para sacar próximamente la aplicación para dispositivos con sistema operativo iOS y Android. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento en CMI 7 PM. Los estaré acompañando por unos días mientras mi compañera Julieta Piñeres se toma unas merecidas vacaciones. E iniciamos con las polémicas declaraciones xenófobas protagonizadas por Donald Trump, a quien no solo se le ha escapado el voto latino para sus aspiraciones a la presidencia de su país, sino la posibilidad de que sus concursos, Miss Universo y Miss USA, sean transmitidos por una de las cadenas televisivas más influyentes de Norteamérica. Le está costando bastante a Donald Trump las palabras de su discurso durante la presentación de su campaña para la candidatura presidencial en Estados Unidos, pues al haber dicho que los inmigrantes mexicanos que llegaban a su país habían violadores y delincuentes, no solo ha molestado a agrupaciones como Maná y artistas como Eugenio Derbez. La cadena hispana en Estados Unidos, Univision, emitió un comunicado de prensa donde rompe relación comercial con la organización Miss Universo y por lo tanto no transmitirá ninguno de sus eventos y tampoco el de Miss USA, que será el próximo 12 de julio. En Univision vemos de primera mano la ética laboral, amor por la familia y sólidos valores religiosos de los inmigrantes mexicanos y estadounidenses de origen mexicano, como también el importante papel que ha tenido y siguen teniendo en forjar un futuro para nuestro país. Asimismo, J Balvin canceló su presentación para este certamen. Esta iba a ser su primera aparición a nivel nacional en la televisión de Estados Unidos. Donald Trump, con el comentario sobre los mexicanos, se le fue la mano. Como latino, toca hacernos respetar. Y la copresentadora de la velada de coronación, Roselyn Sánchez, de origen puertorriqueño, también renunció. Por el momento, el magnate estadounidense acusa a los medios por malinterpretar sus declaraciones y dice tomar medidas legales contra Univision por incumplimiento de contrato. Este 27 de junio en Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, todos estarán con muchísima cuerda y energía. Todo por cuenta de un récord Guinness que se buscará romper para celebrar el Día del Café. Servir 20.000 tazas de café caliente para que lo disfruten los asistentes en un solo día es la meta propuesta por la alcaldía del municipio de Santa Rosa de Cabal, que este sábado espera llegar nuevamente al libro de los Guinness Records con el café más grande del mundo. Pretendemos superar a Alemania con 8.162 personas que ostenta el récord en este momento, y en Santa Rosa de Cabal estamos convocando a más de 15.000 personas el próximo sábado 27 de junio. Hoy se realizaron las pruebas de cómo se va a servir el café. Para el sábado utilizar las arrobas de café especial de las fincas de la región que fueron donadas y que serán preparados para superar el récord que en la actualidad tiene Alemania. De lograr servir más de 15.000 cafés, el municipio de Santa Rosa de Cabal, que cumple 171 años, tendría su segundo Guinness Record, ya que el primero lo lograron con el chorizo santarrosano más grande del mundo. Hoy se conmemoran 6 años del fallecimiento del rey del pop, una fecha en la que artistas y seguidores le rinden emotivos tributos. El grupo a capela Pentatonix presentó un remix de 25 canciones en las que muestran la evolución vocal del inmortal artista norteamericano. El video ha obtenido más de 3 millones de visitas desde que fue publicado en YouTube. La revista Billboard no ha escatimado en cumplidos al ver el talento de estos jóvenes y los llamó el tributo perfecto.
Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI 7 PM, pero los espero en la emisión central con mucho más. Hasta entonces. Santiago, profe, hagamos una apuesta. Después de la decisión de Univision de no transmitir los derechos del Miss Estados Unidos y Miss Universo, que se los ganó y le va a tocar pagar como una multa de $5 millones, ¿cuántos países o cuál es el primer país que dice yo no voy a mandar reina también en protesta por el maltrato de Trump a los inmigrantes? Yo creo que los mismos mexicanos, ¿no? Que fueron a los que directamente les hicieron el comentario, pero Latinoamérica Pero puede ser... en Salvador ya hay una señal, ¿no? En El Salvador ya una candidata al evento de Miss El Salvador dijo que ya no iba a participar porque su mamá vive en Estados Unidos, con mucho trabajo la ha criado a distancia y que entonces ella no iba a participar. No creo que Colombia salga de eso, no creo. Para mí está muy armado Colombia. Ojalá fuera por ahí. Así llegamos al final de esta emisión de CMI. A las 9:30 más CMI. Y a las 8:50 la información internacional. Feliz noche.